Mi nombre es Fabio Salvador y vamos a hablar en referencia a los seminarios de realidad socioeconómica del Ecuador sobre las artesanías, en sí, las diferentes artesanías manabitas. Como una introducción, la parroquia rural La Pila, ubicada en el cantón Montecristi, provincia de Manabí, alberga en su interior alfareros que a partir de la década de los años 70 del siglo XX se dedicaron a la producción artesanal de cerámica con diseños arqueológicos como una alternativa económica local. Se registran en el lugar 67 artesanos, de los cuales 26 mantienen la producción de artefactos en barro. Las técnicas de manufactura identificadas fueron modelado simple, modelado con molde y modelado con tabletas gruesas similar a un acordelado. En su historia, el inicio de la investigación etnográfica de la cerámica y sus procesos de producción empezó a mediados del siglo XIX, durante los trabajos de campo para la documentación de culturas no occidentales, retomado de manera más direccionada principalmente por las escuelas post-procesuales, consolidándose plenamente a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Esto dicho por Stark en el 2003. Tenemos una imagen de cómo un alfarero ha hecho las diferentes artesanías. La producción de artefactos ornamentales que involucran la transformación de barro a arcilla se dan en tres tipos de materia prima en La Pila. El barro para réplicas arqueológicas comenzó en la década de los 70 del siglo XX. La mayoría de artesanos conocen su forma de preparación y manejo, a pesar de que no todos trabajan en él. Otra imagen de cómo están las artesanías. El yeso, si bien es un material cuyo trabajo debió iniciar junto al del barro en La Pila, para la extracción de moldes de piezas arqueológicas y posterior reproducción en los últimos años se ha renovado, con la incorporación de cuadros y fruteros, entre otros elementos ornamentales. Mientras que la barbotina se comenzó a trabajar con esta técnica a partir del segundo lustro del siglo XX, preparando objetos un tanto más estilizados que con las otras materias primas, tales como floreros, objetos decorativos con diseños ornitomorfos, como son las garzas y los patos, o de mamíferos, caballos, que son caballos perros, alcancías, etc. Por ejemplo, aquí un alfarero dándole forma a la artesanía. En la actualidad, aparte de la incorporación de nuevas materias primas para el trabajo, los objetos de barro que se producen y comercializan se han diversificado. Inicialmente se elaboran figurillas antropomorfas, zoomorfas o mixtas. Hoy hay diferentes tipos y diseños o recreación de cultura material adscrita a la afiliación manteño, Valdivia, Chorrera, Machalilla, entre otros. Hoy en día se han incorporado otros diseños, por ejemplo ollas grandes tipo cántaros que sirven como floreros, pilares, etc. Lo que ya le venía mencionando aquí por medio de un alfarero. Bueno, tenemos la preparación de la arcilla. Los 26 talleres que trabajan con barro son abastecidos por un proveedor principal que trae la materia prima desde el cantón Jipijapa, de los páramos, localizados en los sectores conocidos como La Naranja, 40 kilómetros al suroeste de La Pila, y Novoa, aproximadamente 70 kilómetros al suroeste. En invierno el acceso a la mina es bastante complejo, por lo que agrestes que se tornan la vía debido a las lluvias, de acuerdo a lo que Leonardo Quijís explicaba. Mientras que la elaboración de la cerámica es el primer paso para elaborar cualquiera de las partes, es hacer unas tabletas rectangulares y planas de barro, amasando y aplastando la arcilla contra el piso hasta conseguir un elemento de 40 centímetros, de largo 15 centímetros, de ancho, con un espesor aproximado de entre 4 y 5 centímetros, recortando los excedentes. El tamaño y número de las tabletas depende del objeto del que serán parte. En el piso colocado es un elemento circular del diámetro que se desee conseguir, a manera de soporte para empezar a subir la vasija poco a poco. Se coloca la arcilla en forma circular, que tendrá la función de base sobre este elemento, que fungirá de falso torno. Alrededor de la base se inicia a colocar las placas rectangulares pegándolas con arcilla y agua. Por ejemplo, estos varios floreros. Se va, entre comillas, cerrando o sellando la zona faltante, también con la ayuda de arcilla.
y si es necesario de agua. Una vez que se termine el sellado de las placas, con el soporte de un artefacto de madera plano se dan ligeros golpes en la parte exterior mientras se sostiene el barro con la mano en el interior. Esta tarea tiene la finalidad de homogeneizar la pasta que se ha creado. El proceso continúa hasta obtener la altura deseada, la cual es medida con una guía preestablecida. Una vez listas ambas partes, con los motivos que se haya decidido colocar, ya sean apliques, acabados especiales, se les deja secar un tiempo prudencial hasta que la parte inferior pueda soportar a la superior. Previo a ser sometidas a fuego, la vacía se les deja secar en sombra 3 días, para luego colocarlos al aire libre por 2 días. Al quinto se lo coloca al sol, para finalmente meterlos en el horno. Si hace sol las cosas tiemblan y secan más rápido, pero si está el clima frío, demora. La preparación de estas urnas y de la cerámica en barro en general puede ser en piso con baldosa moderna, como es el caso de la señora Piloso en talleres con pisos de cualquier otro material, por ejemplo tierra, como es el caso del señor Erasmo López. Producción de cerámica modelada. En el caso de las representaciones zoomorfas de tamaños pequeños, la bola de arcilla es hueca de un grosor de la pared que le permite al alfarero retirar con objetos cortopunzantes o planos los excesos, dando forma al diseño que se desea conseguir, por ejemplo tortugas, mamíferos, aves, etc. En el caso de los elementos compactos se mantiene el procedimiento de extracción y colocación de material quizás con menos delicadeza porque al ser una masa compacta no hay mayor problema con perforaciones, que son fácilmente subsanables en cualquier caso, manteniendo el control detallado de los acabados. Producción cerámica con moldes. Se identifica dos formas de utilizar los moldes para la producción de artefactos. El primero consiste con la obtención de improntas de las formas que se desea elaborar. Se identificaron dos tipos de moldes: los de origen arqueológico prehispánicos, cuya materia prima es principalmente arcilla tipo terracota, y moldes modernos elaborados con yeso o barro, que en la mayoría de los casos son obtenidos de piezas originales o réplicas con diseños preestablecidos. Se coloca la arcilla ya preparada en los moldes pegándola mediante pulso para grabar la forma. Ahora vamos a hablar del tratamiento de la superficie. El pulimiento de las piezas de barro se realiza con piedras de diferente tamaño. Se inicia con piedras grandes que son más fuertes y abarcan una mayor superficie. Para dar los terminados y llegar a los lugares más difíciles se utilizan rocas más pequeñas. Para el proceso se trabaja con cantos de ríos, de diferentes tipos y cuarzo. De acuerdo a lo que señalan los informantes, no hay lugar específico de aprovisionamiento. Simplemente cuando encuentran los idóneos son colectados y guardados. Quema. Una vez que los artefactos se encuentran en estado de cuero seco, se inicia el proceso de transformación físico-químico de la arcilla, en base a cambios térmicos, sometiéndoles a altas temperaturas. Deben transcurrir por lo menos 2 días después del pulido para poder entrar en este proceso. En la pila se puede observar dos tipos de horno para la quema de cerámica con motivos arqueológicos: los hornos de leña a cielo abierto y los hornos de ladrillo. El horno de leña. La leña debe estar suficientemente seca para que alcance una combustión total y facilite la quema homogénea de los artefactos, evitando en sí que se partan o se resquebrajen. Mientras que la madera para la leña proviene de diferentes tipos de árboles, principalmente el moyullo, barbasco y licuando, todos de la zona. Ahora vamos a hablar del horno de ladrillo. Con ladrillo se elaboran cajas cuadradas que en la parte baja poseen una especie de losa que tiene dos desfogues, uno en cada extremo para que ingrese el aire y la temperatura se distribuye en forma equitativa. Se llena todo el horno con piezas de distintos tamaños. En la parte baja se sitúan los más pesados, luego se colocan los más ligeros. Una vez que se llena el horno se cierra con ladrillo y barro para que se mantenga la temperatura estable. El barro que se utiliza es el mismo con el que se elaboran los objetos de cerámica. Luego tenemos el proceso de envejecimiento. Una vez quemadas las piezas y listas para la comercialización, algunas personas piden un tratamiento extra para que se asemejen más a las figuras precolombinas. Este método se llama envejecimiento. El señor Richard Santana Mesone explicó este proceso.
El primer paso consiste en tomar un pedazo de cerámica auténtica que es lijada hasta obtener un polvillo. El producto se mezcla con diluyente, tiza blanca y pegamento de tubo. Con la mezcla obtenida se cubre la totalidad del artefacto para poder darle un empaste a manera de impermeabilizante. Se escogen diferentes colores de pinturas modernas, compradas en la ferretería, considerando la cultura que se trata de imitar. Se mezclan los pigmentos con pegamento hasta obtener las tonalidades deseadas. Una vez listo, se coloca el nuevo empaste en color requerido con el objeto cuando el primero ya está seco. En referencia a la opinión personal, se exponen procesos de producción cerámica contemporánea de artefactos arqueológicos prehispánicos, partiendo del hecho de que tanto en el presente como en el pasado la cadena de producción corresponde a un condicionamiento social y ambiental. En La Pila no se cuenta con una escuela donde se enseñe el proceso de producción cerámica. La mayoría de los alfareros han sido autodidactas o han adquirido el conocimiento siendo aprendices de otros talleres. El trabajo en barro para realizar réplicas arqueológicas fue espontáneo. Surgió de la necesidad de obtención de recursos económicos con un periodo de austeridad y se convirtió en un modo de vida. La producción alfarera en La Pila inicia con el trabajo en barro. Sin embargo, por motivos de oferta y demanda mediados por la tecnificación, producto de la inserción de la ONGS, se incorporaron nuevas materias primas. En referencia a cada una de las